Soy Madison, tengo 30 años. Me casé con Thomas hace 5 años después de que él le propusiera matrimonio. Thomas era 2 años más joven y era bastante guapo. Tenía reputación de mujeriego, lo que a veces causaba problemas cuando me propuso matrimonio. Le dije, Thomas, estoy encantado con tu propuesta, pero... tengo una preocupación, ¿qué pasa con que seas un mujeriego? Todo el mundo lo sabe al escuchar esto. Thomas se rió. Con otras mujeres puedo confiar absolutamente en ti y así nos casamos. Nuestra boda tuvo lugar en un hotel prestigioso con una larga tradición. Yo estaba interesado en una boda tan lujosa, pero la familia de Thomas era muy conocida en la sociedad y siempre celebraban bodas en este hotel. No tuve voz y voto en el asunto en la recepción. Parecía que la familia y los parientes de Thomas habían querido la vida. En contraste, mi familia era pequeña. Mi padre murió en un accidente automovilístico cuando yo era joven y no tenía hermanos. Solo eran mi mamá y algunos familiares. Le dije a mi mamá que deberíamos invitar a más personas para equilibrar la lista de invitados, pero ella lo restó importancia con una risa, siendo abogada y directora de su propia firma. Mi mamá era excelente hablando en público. Pero estaba tan avergonzado que deseaba que terminara pronto el día. Después de la boda nos fuimos de luna de miel. Recorrimos lugares turísticos australianos famosos durante 2 semanas, alojándonos en hoteles de primer nivel. 3 días después de regresar, Thomas volvió a trabajar, aunque él lo llamó trabajo. Era vicepresidente de la empresa de su padre y estaba destinado a asumir el cargo una vez que su padre se jubilara. Siempre regresaba a casa puntualmente a las 5 de la tarde. Vivíamos en una casa separada en la propiedad de sus padres, pero esta casa separada era una casa espaciosa de 6 habitaciones y una criada de 60 años que había cuidado a Thomas durante años vivía con nosotros, por lo que casi no tenía que hacer ninguna tarea doméstica. Mi única tarea estaba preparando la cena. Thomas probablemente fue un malcriado al crecer en una familia rica. Era muy exigente no solo con la comida sino también con la gente. La criada me informó sobre sus preferencias alimentarias. No tocaba nada que no le gustara, pero si ama algo, lo querría todos los días. Su favorito absoluto eran los macarrones con queso. Los comía en casa e incluso los pedía cuando salíamos gracias a esto. Planificar las comidas fue muy sencillo. Aproximadamente un año después de nuestro matrimonio, Thomas sugirió que tal un viaje de 10 días a Europa el próximo mes. Nunca he estado allí en Madison. Me encantaría ir, pero ¿puedes tomarte tanto tiempo libre? Thomas, está bien, mi papá está allí. De todos modos, no hago mucho. Si estás seguro, entonces estoy genial. Quiero traerte algunos amigos. Me sorprendí pensando que seríamos solo nosotros dos. ¿Quién vendrá con nosotros? Mi universidad. Junior Anthony y su novia. Anthony podría incluso ser más guapo que yo y su novia es tan linda que tengo mucha envidia. Thomas se ríe. El mes que volamos a Inglaterra, todo en Europa era nuevo y emocionante y seguí tomando fotos en mi teléfono mientras Thomas no hablaba mucho con Anthony. Fue muy amable con la novia de Britney. Una vez, cuando Thomas fue al baño, entablé una conversación con Anthony. Eres el junior de Thomas en la universidad, ¿cierto? Por alguna razón Anthony dudó antes de responder. Sí, lo soy. Me reí de su respuesta. Eres gracioso. Anthony, pareces nervioso. No, para nada. En ese momento, Thomas regresó y nos vio hablando. Madison. ¿Qué está pasando? ¿Qué le estás diciendo a Anthony? Por alguna razón, Thomas parecía molesto. Solo estábamos charlando. ¿Por qué está mal que yo hable con Anthony? No es así, a pesar de que Thomas dijo que parecía interrumpir cada vez que hablaba con Anthony o su novia. Fue difícil para nosotros conversar durante el viaje. Britney y yo una vez fuimos juntas al baño. Decidí compartir mis observaciones con ella. Tiempo viajando al extranjero, así que todo es un poco abrumador. Bueno, estás aquí en un país extranjero con tu novio, disfrútalo. Gracias. Los 4 nos mudamos a Francia para visitar varios lugares turísticos famosos y una noche en el restaurante del hotel. Britney notó su ausencia. Anthony, ¿dónde está? Britney, ella dijo que llegaría un poco tarde, debería llegar pronto.
Thomas estaba visiblemente irritado después de esperar un rato sin ninguna señal de Britney. Thomas dijo, iré a verla. Pensé que Anthony debería ser quien fuera, pero Thomas fue. Ya en camino pasaron unos 10 minutos y ni Britney ni Thomas regresaron. Me volví hacia Anthony. Lo que les está tomando tanto tiempo es que Britney se siente mal. No creo que estuviera enferma ni nada. Iré a revisarlos. Cuando abrí la puerta de la habitación de Britney y Anthony, ambos parecieron apenas ajustar sus asientos al ver esto. No pasa nada. Britney dijo que se sentía un poco mal, así que la estaba revisando. ¿O está bien? Traeré a Anthony. ¿Suena bien? En ese momento Britney permaneció en silencio mirando hacia abajo cuando llevé a Anthony de regreso a la habitación. Britney se levantó lista para irse. ¿Te sientes mejor ahora? Estoy bien. Anthony solo miró a Britney sin decir una palabra. Nuestra cena esa noche fue tranquila y ninguno de nosotros habló después de la cena. Todos regresamos a nuestras habitaciones. Thomas. ¿Puedo preguntarte algo mientras decía esto? Thomas se puso tenso. Como si no estuvieran hablando en absoluto. Estás pensando demasiado en las cosas, Madison. Soy yo. Cuando estabas en la habitación de Britney antes y abrí la puerta, ambos parecieron sorprendidos y ajustaron sus asientos. Y basta, si siguen así. Arruinarán nuestro viaje. Después de lo que Thomas había dicho, que no insistiera más en el tema, pero mis sospechas solo eran tripuladas. El incidente ocurrió al día siguiente mientras estábamos de gira. De repente, finalmente, Thomas y Britney no estaban por ninguna parte. Pero no parecía estar preocupado. Después de aproximadamente 2 horas Thomas y Britney reaparecieron repentinamente. Thomas, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Madison. Britney y yo te estábamos buscando. Estaba buscando por todos lados. Anthony no parecía demasiado preocupado, aunque bueno, ¿qué puedo decir? Britney, ¿dónde estabas? Britney solo miró hacia abajo y no respondió. Britney estaba conmigo buscándote. Y Anthony, ¿es cierto? Britney asintió levemente. No estaba convencido, pero no presioné más a partir de ese momento. Cerrado, pero apenas me habló durante el resto de nuestro viaje por Europa. Incluso cuando traté de iniciar una conversación, su respuesta fue desdeñosa. El día después de que regresamos, Thomas se tomó un día libre en el trabajo alegando que estaba cansado. Tuviste unas largas vacaciones, ¿no? Ve a trabajar, respondió con cara de sueño. Estoy bien. Ese momento me hizo darme cuenta de lo irresponsable que era con su trabajo. El viernes siguiente, poco después de las 5 de la tarde. Con otra mujer, probablemente Britney. Al día siguiente, el sábado por la tarde, Thomas regresó a casa con un abogado. Sin ningún preámbulo, el abogado dijo que debes $50,000 en compensación por adulterio. Thomas sonrió y agregó, solo, paga. Me quedé estupefacto porque este abogado estaba haciendo tal reclamo mientras yo estaba ahí en shock. El abogado me entregó su tarjeta de presentación y se fue con Thomas. Thomas, si te vas al menos explícala. Pero se fue sin decir una palabra. Me recompuse y llamé a mi mamá usando el número de la tarjeta. Mamá, ¿estás libre? ¿Qué pasó? Este abogado contratado por Thomas acaba de venir y exigió $50,000 alegando que cometí adulterio. Estoy tan confundida. Por supuesto que no. Entonces no te preocupes. Pero él es un abogado. Mamá, ¿quién es? Miré la tarjeta nuevamente y me sorprendió que tenía el nombre del bufete de abogados de mamá. Estaba escrito en él y ella era una abogada que pertenecía allí. Mamá, él es de tu bufete de abogados. ¿De quién? Le dije el nombre y ella respondió que ese hombre siempre se ocupa de casos dudosos. ¿Puedes pedirle que abandone el caso? Podría hacerlo, pero Thomas lo hará. Le enseñaré una lección. Mamá me contó sobre los tediosos planes de Thomas. Él siempre ha sido un mujeriego, pero tal vez me equivoqué al casarme con él. Tú no hiciste nada malo, Madison, así que estás de acuerdo con divorciarte de él por completo. Entonces llama a Thomas y programa una reunión. Tú también vendrás, ¿verdad? Por supuesto, necesito decirle algo de lo que pienso, asegurarme de que su abogado también venga. Llamé a Thomas y le dije que necesitábamos discutir las cosas y fijar una fecha con su abogado. Malinterpretando mi intención, dijo, finalmente estoy listo para pagar. Acuerdo, estoy totalmente a favor de esa discusión. Lo consultaré con mi abogado y le devolveré la llamada. Aunque a Thomas no le faltaba dinero, parecía ansioso por llegar a un acuerdo de divorcio al día siguiente.
Thomas llamó y acordamos reunirnos el sábado siguiente a las 2 p.m. El sábado, mi mamá y yo fuimos a la casa de Thomas, donde él y su abogado esperaban. Su abogado llegó un poco tarde y pareció desconcertado al ver a mi mamá. Mamá se dirigió al abogado. Es bueno ver que todavía tomas casos sin la investigación adecuada. No, para nada. Siempre haga una investigación exhaustiva antes de aceptar mi caso. Entonces, ¿puede proporcionar evidencia del supuesto asunto de Madison? El abogado, al darse cuenta de que estaba preocupado, permaneció en silencio. Thomas, frustrado, dijo, vamos, abogado, le estoy pagando una prima por esto. Sería representado por el jefe de mi firma. Para nuestra sorpresa el abogado rápidamente se disculpó y se fue cuidándolo del lado de mamá. Él siempre ha sido así, tendré que dejarlo ir. Thomas parecía derrotado, confrontado por mamá en busca de evidencia de mi supuesto asunto. Thomas fue pálido y confesó, lo siento, inventé la historia sobre Madison Eyre, quería estar con Britney y mentí imposiblemente, así que Britney era tu asunto, sí, pero descubrí algo sobre ella, lo que está viviendo con un novio. No están casados, pero él no trabaja y juega todo el día, de verdad, sí, y sospecho que podrían estar detrás de tu dinero. Al escuchar esto, Thomas se derrumbó al verlo llorar. Yo también sentí ganas de llorar, pero me contuve entre lágrimas. Thomas miró a Madison. Lo siento mucho. Ojalá podríamos empezar de nuevo. Estaba furioso. ¿Cómo te atreves después de tener una aventura y luego querer volver conmigo? Thomas, no tienes más remedio que divorciarte de Madison. Thomas, abrumado, sollozó incontrolablemente. ¿Por qué trajiste a Britney a nuestro viaje por Europa? Es impensable tener una aventura. En un viaje con tu esposa no quería, pero Britney insistió en que nunca había estado en Europa y yo cedí, así que ambos se estaban burlando de mí. Nunca tuve la intención de burlarme de ti, pero entiendo por qué te sentirías así. Fue Anthony. El novio falso de Britney. Sí, es un empleado de mi empresa. Estaba encantado de ir a Europa en un viaje de trabajo y compartir una habitación con una mujer joven. Con el divorcio permaneció en silencio boca abajo. La última vez que me exigiste $50,000, ahora te pido $500,000. ¿Puedes permitírtelo? Gracias por tu tiempo, estaremos en contacto. Mamá y yo salimos de la casa de Thomas y regresamos a casa. Le agradecí a mamá. Gracias por todo, mamá, es mi trabajo, te enviaré el bill. Mamá se rió. Pasaron 3 meses. Me divorcié oficialmente de Thomas, quien rápidamente pagó el acuerdo que exigí. Más tarde escuché que Thomas, todavía enamorado de Britney, fue a su casa. Su novio estaba en casa y después de un chase atrapó a Thomas afuera de una tienda cercana y lo golpeó firme.